Capítulo 8, parte 2. Los cerros de las tortugas. Durante toda la primavera y principios del verano, mientras yo estudiaba el cortejo de las tortugas, discurrió por la villa un desfile aparentemente interminable de amigos de Larry. Apenas acabábamos de despedir una tanda y exhalábamos un suspiro de alivio cuando arribaba otro barco. La larga hilera de taxis y coches de punto subía la cuesta con ruidos de casco y bocinas y de nuevo se nos llenaba la casa. Algunas veces la nueva remesa de invitados aparecía antes de que hubiéramos podido deshacernos del lote anterior y entonces el caos era indescriptible. Casa y jardín rebosaban de poetas, novelistas, artistas y dramaturgos que discutían, pintaban, bebían, tecleaban y componían. Lejos de ser la gente normal y encantadora que prometiera Larry, resultaron ser un manojo de excéntricos tan intelectuales que les era difícil entenderse los unos con los otros. Uno de los primeros en aparecer fue el poeta armenio Satopek, individuo bajito y fornido, de nariz caída y aguileña, con una melena de cabellos plateados hasta los hombros y manos bulbosas, deformadas por la artritis. Llegó envuelto en una inmensa, ondeante capa negra y sombrero ancho del mismo color, subido a un coche repleto de vino. Entró sacudiendo la casa con su vozarrón a manera de siroco, la capa al viento y los brazos llenos de botellas. Apenas dejó de hablar durante toda su estancia. Hablaba desde por la mañana hasta por la noche, bebiendo cantidades prodigiosas de vino, echándose una cabezada donde le pillara, sin acostarse casi nunca. Su avanzada edad no había disminuido en nada su entusiasmo por el sexo opuesto, y si a mamá y a Margo las trataba con gentileza retenida y palaciega, no había en leguas a la redonda una sola campesina que se viera libre de sus atenciones. Correteaba en pos de ellas por los olivares, rugiendo de risa, vociferando requiebros, con la capa aleteando a sus espaldas y una botella de vino asomando por un bolsillo. Ni siquiera Lugaretzia estaba a salvo y tenía que sufrir ser pellizcada en el trasero mientras barría por debajo del sofá, cosa que nos vino de perlas, porque durante unos días le hizo olvidarse de sus achaques y ruborizarse con sonrisa gatuna cada vez que entraba Satopek. Al cabo, el armenio nos dejó como había llegado, regiamente recostado en un coche de caballos, enfundado en su capa y gritándonos ternezas según se alejaba camino abajo, prometiendo volver pronto de Bosnia y traernos más vino. Componían la siguiente invasión 3 artistas: Jonquill, Durant y Michael. La joven Jonquill tenía el aspecto y voz de un búho barriobajero con flequillo. Durant era huesudo y plañidero y tan nervioso que si se le hablaba de improviso, casi se salía del pellejo. Por contraste, Michael era un hombrecito bajo, gordo, con aire de sonámbulo, muy semejante a una gamba bien cocida con una pelambrera de rizos oscuros. Los 3 tenían solo una cosa en común: el deseo de trabajar. Jonquill, al dar las primeras zancadas por casa, lo dejó bien claro ante el asombro de mamá. «Yo no he venido de vacaciones», dijo severamente. «Vengo a trabajar, así que no me interesa nada las excursiones y demás, ¿entiende?» No, por supuesto», dijo mamá sintiéndose culpable, como si hubiera estado preparando fastuosos banquetes entre los arrayanes en honor de Jonquill. «Se lo digo para que lo sepa», dijo Jonquill. «No quiero ser obstáculo, ¿entiende? Solo pretendo trabajar». Por lo cual se retiró prestamente al jardín con traje de baño, y allí se pasó toda la estancia dormitando pacíficamente al sol. Durant, según él mismo nos informó, también quería trabajar, pero primero tenía que recobrar la calma. Estaba destrozado, nos confesó, absolutamente destrozado por su experiencia reciente. Parece ser que estando en Italia le había cometido de repente el deseo de pintar una obra maestra. Tras mucho cavilar, decidió que un huerto de almendros en flor daría bastante campo de lucimiento a sus pinceles. Derrochó tiempo y dinero recorriendo la comarca en busca del huerto apropiado. Por fin dio con uno perfecto. El entorno era magnífico y los capullos llenos y rozagantes. Febrilmente puso manos a la obra y al acabar la primera sesión
tenía ya abocetado el lienzo. Rendido, pero satisfecho, empaquetó sus cosas y regresó al pueblo. Tras dormir a piernas sueltas, se despertó fresco y animoso y corrió al huerto a terminar su cuadro. ¿Cuáles no serían su asombro y espanto al encontrar todos los árboles desnudos y esqueléticos y el suelo oculto por una gruesa alfombra de pétalos blancos y rosados? Por lo visto, durante la noche, una frívola tormenta de primavera había despojado de flor a todos los huertos de la vecindad, entre ellos el de Durant. «Aquello me hundió», nos dijo con voz temblorosa, empañados de lágrimas sus ojos. «Juré que nunca volvería a pintar, nunca, pero poco a poco voy recobrando la calma. Ya me siento menos destrozado. Algún día empezaré a pintar de nuevo». Al preguntarle, resultó que esta desdichada experiencia había tenido lugar 2 años antes, pero Durant aún no se había repuesto. Michael entró con mal pie. Le cautivó el colorido de la isla y nos dijo entusiasmado que iba a empezar un lienzo inmenso que encerrara en sí la esencia misma de Corfú. Se moría de impaciencia por comenzarlo. Lástima que diera la casualidad de que era propenso al asma. Lástima también que el lugaret se le pusiera sobre una silla de su habitación una manta que yo utilizaba para montar a caballo, ya que carecíamos de montura. En plena noche nos despertó un fragor como de jauría de sabuesos lentamente estrangulados. Al congregarnos semidormidos en el cuarto de Michael, lo encontramos jadeando y resollando, con el rostro bañado en sudor. Mientras Margot corría a preparar té, Larry en busca de coñac y Leslie abría las ventanas, mamá volvió a Michael a la cama y, como estaba frío de sudor, le cubrió tiernamente con la manta. Para sorpresa nuestra y a pesar de todos los remedios, empeoró. Mientras todavía podía hablar, le interrogamos atentamente sobre su mal y posible causa. «Psicosomático, puramente psicosomático», dijo Larry. «¿A qué te recuerda el sonido del resuello?» Michael sacudió la cabeza en silencio. «Yo opino que deberíamos darle a oler a algo amoníaco o algo así», dijo Margot. «Es maravilloso cuando uno se va a desmayar». «Pero no se va a desmayar», dijo Leslie lacónicamente. «Aunque probablemente lo haría si le hacemos oler a amoníaco». «Sí, querida, es un poquito fuerte», dijo mamá. «Me pregunto de qué le habrá podido venir esto. ¿Es usted alérgico a algo, Michael?» Entre jadeo y jadeo, Michael nos comunicó que solo era alérgico a 3 cosas: el polen de las lilas, los gatos y los caballos. Nos asomamos todos a la ventana, pero no se veía una lila en toda la región. Registramos el cuarto, pero no había ningún gato escondido. Yo rechacé indignado la acusación de Larry de haber metido un caballo en casa a hurtadillas. Hasta tener a Michael al borde de la muerte, no caímos en la presencia de la manta, en la que mamá le había arropado cuidadosamente hasta la barbilla. Este incidente tuvo tan mal efecto sobre el pobrecito que durante todo el tiempo que estuvo con nosotros no pudo coger un pincel. Él y Durant yacían uno junto al otro sobre sendas tumbonas, recobrando a la par sus respectivas calmas. Aún estábamos peleando con estos cuando llegó otro invitado en la persona de Melanie, condesa de Thor. Era alta y delgada, con cara de caballo antiguo, cejas negras como alas de cuervo y un enorme cojín de cabello escarlata sobre la cabeza. No llevaba ni 5 minutos en la casa y ya se estaba quejando del calor, y para consternación de mamá y deleite mío, echó mano a su cabello escarlata y se lo quitó, dejando al descubierto un cráneo pelado cual bola de billar. Captando la mirada de espanto de mamá, la condesa explicó con voz áspera y rasposa: «Acabo de reponerme de la erisipela. Se me cayó todo el pelo. En Milán no pude encontrar peluca y cejas a juego. A lo mejor en Atenas tienen algo». Desgraciadamente, por un leve impedimento debido a su dentadura postiza desajustada, la condesa tendía a bisbecear y mamá salió de aquello con la impresión de que su enfermedad reciente era de carácter mucho más plebeyo. En la primera oportunidad, acorraló a Larry. «¡Qué asco!», dijo con trémulo susurro. «¿Oíste lo que ha tenido? ¿Y dices que es amiga tuya?». «¿Amiga?», dijo sorprendido Larry.
¿Qué va? Si apenas la conozco. Me cae gordísima, pero es una personalidad interesante y quería estudiarla de cerca. Mira qué bien, dijo mamá indignada. ¿Y nos traes a ese engendro para que nos pegue a todos alguna enfermedad repulsiva mientras tú tomas notas? No, Larry, lo siento, pero tendrá que irse. No seas tonta, mamá, dijo Larry irritado. No te contagiará nada, a menos que pienses compartir la cama con ella. No seas repugnante, dijo mamá con mirada de odio. No soporto esa persona obscena en mi casa. Estuvieron todo el día discutiendo por lo bajo, pero mamá se mostraba inflexible. Finalmente, Larry propuso hacer venir a Teodoro y pedirle su opinión sobre el asunto, y mamá accedió. Se envió, pues, una nota invitando a Teodoro a pasar un día con nosotros. Su respuesta afirmativa vino en un coche donde se reclinaba la forma envuelta en opalandas de Satopek, quien, según se averiguó, había bebido un copioso brindis de despedida a Corfú, embarcado en el buque que no era y dado con sus huesos en Atenas. En vista de que ya no llegaba a su cita de Bosnia, había tomado filosóficamente el primer barco de vuelta a Corfú, trayendo consigo varias cajas de vino. Teodoro apareció al día siguiente, tocado como concesión al verano, con un canotier en lugar del hongo habitual. Antes de que mamá tuviera ocasión de alertarlo sobre nuestra alopécica invitada, Larry los presentó. ¿Médico?, preguntó con mirada encendida Melanie, condesa de Torro. ¡Qué interesante! Quizá me pueda usted aconsejar. Acabo de pasar la erisipela. Ajá, sí, dijo Teodoro mirándola con atención. ¿Qué tratamiento ha seguido? Enfrascáronse con entusiasmo en una larga discusión técnica y mamá hubo de emplear sus esfuerzos más denodados para apartarlos de lo que aún consideraba tema de mal gusto. Desde luego no sé quién es peor, si esa mujer o Teodoro, le dijo a Larry. Una intenta ser tolerante, pero todos tienen su límite, y no me parece que esas cosas sean como para comentarlas a la hora del té. Más tarde habló a solas con Teodoro y le explicó la enfermedad de la condesa. Mamá cayó entonces en un complejo de culpabilidad por haberla juzgado mal y estuvo enormemente afable con ella el resto del día, instándola incluso a quitarse la peluca si le daba calor. La cena de aquella noche fue extraordinariamente animada y me fascinaba tanto aquella asamblea de tipos y sus diversas conversaciones que no sabía a quién dedicar mi atención. Las lámparas humeaban levemente y proyectaban una luz cálida, color de miel, sobre la mesa poniendo un brillo en el cristal y la vajilla, prendiendo fuego al vino tinto que se derramaba en las copas. Pero muchacho, tú es que no lo entiendes. No lo entiendes, tronaba la voz de Satopek, mientras curvaba la nariz sobre la copa de vino. No se puede hablar de la poesía como si fuera pintura de brocha gorda. Y yo le dije, ni lo soñe, que voy a hacer un maldito dibujo por menos de 10 libras. Pues vaya miseria. Y a la mañana siguiente me quedé helado, aterrado como nunca. Miles de capullos deshojados y rotos. Juré no volver a pintar. Me quedé destrozado, el huerto entero desaparecido, ¡paf!, sin más, y yo allí. Y naturalmente me daba baños de azufre. Sí, aunque lo advierto, yo opino que el valor de la hidroterapia ha sido un poco, digamos, un poco exagerado. En realidad el 92% de los enfermos... Las fuentes de comida, altas como volcanes, humeando suavemente. La fruta temprana con el lustroso montón sobre el frutero central. Lugaretzia bullendo en torno a la mesa, gimiendo en voz baja para sí. La barba de Teodoro centellando a la luz. Leslie fabricando con esmero perdigones de migas de pan para disparar contra una polilla que rondaba las lámparas. Mamá sirviendo cataratas de comida, sonriendo vagamente a todos, y vigilando a Lugaretzia con ojo avisor. Debajo de la mesa, el hocico frío de Roger apretando contra mi rodilla en muda petición. Margo y el todavía jadeante Michael discutiendo de arte. Pero yo creo que Laurence sabe hacer todo eso mucho mejor. Tiene una lozanía característica, por decirlo así. ¿No le parece? Quiero decir, en Lady Chatterley, por ejemplo. Oh, sin lugar a dudas. Y luego las cosas tan increíbles que hizo en el desierto, ¿verdad? Y escribir ese libro tan increíble, los 7 perales de la sabiduría, o como se llamara. Larry y la condesa discutiendo de arte. Es que hay que tener la sencillez directa, la claridad de visión de un niño. Tomemos el mejor
verso fundamental. Es el caso de Humpty Dumpty. Ahí está la poesía, la sencillez libre de clichés y de tópicos manidos. Pero no sirve de nada pontificar sobre la actitud sencilla en poesía, si luego se pone uno a fabricar aleluyas que tienen de sencillo y recto lo que un estómago de dromedario. Mamá y Durant. ¿Imaginas el efecto que aquello produjo en mí? Me quedé literalmente destrozado. Y no era para menos. ¡Qué desastre! Después de tantos sudores. ¿Un poquito más de arroz? John y Teodoro. Y los campesinos letones. Jamás he visto cosa igual. Sí, aquí en Corfú y, según tengo entendido, en algunas partes de Albania, los campesinos tienen una costumbre muy semejante. Afuera, el rostro de la luna se asomaba por entre un encaje de hojas de parra y las lechuzas emitían su grito extraño, dolorido. Se sirvió café y vino en la terraza, entre las columnas emparradas. Larry rasgueó la guitarra y cantó una canción de guerra isabelina, cosa que recordó a Teodoro una de sus fantásticas pero verídicas anécdotas de la isla, que nos relató con malicioso regocijo. Como ustedes saben, aquí en Corfú no se hace nada a derechas. Todo el mundo actúa con las mejores intenciones, pero luego siempre hay algo que falla. Cuando el rey de Grecia visitó la isla hace unos años, el punto culminante de su estancia debía de ser una especie de espectáculo teatral. El clímax del drama era la batalla de las Termópilas y según caía el telón, se suponía que el ejército griego rechazaría al ejército persa hacia los... ¿cómo se llaman? Ah, sí, los bastidores. Pues bien, parece ser que a los que hacían de persas no les agradaba mucho la idea de tener que huir delante del rey, y además el hecho de hacer de persas, es lógico, los fastidiaba un tanto. No hacía falta más que un pequeño incidente para desatar los ánimos. Por desdicha, durante la escena de la batalla, el jefe del ejército griego calculó mal la distancia y le arreó al jefe de los persas un buen golpe con su espada de madera. Fue, por supuesto, un accidente. Quiero decir, el pobrecillo no lo hizo adrede, pero aquello fue suficiente para soliviantar al ejército persa a tal extremo que en lugar de retirarse, avanzaron. El centro del escenario se convirtió en una masa apelotonada de soldados con casco, trabados en mortal combate. 2 de ellos fueron arrojados al foso de la orquesta antes de que nadie tuviera la feliz idea de bajar el telón. El rey comentaría más tarde que le había impresionado mucho el realismo de la batalla. La explosión de carcajadas espantó muros arriba las pálidas salamanquesas. Teodoro rió burlonamente Larry. Apuesto que se lo ha inventado. No, protestó Teodoro. En serio que es verdad, lo vi con mis propios ojos. Pues suena a cuento chino. Aquí en Corfú, dijo Teodoro muy ufano, todo es posible. El mar estriado por la luna relucía a través de los olivos. En el pozo, las racinitas de San Antón croaban entre sí emocionadas. 2 lechuzas disputaban en el árbol de debajo de la terraza. Las salamanquesas reptaban por las retorcidas ramas del emparrado que nos cubría, atentas a las oleadas de insectos que la luz de la lámpara atraía como una marea.